Bueno chicos, entonces ahora vamos a ver las últimas dos propiedades, a ver si se satisfacen o no se satisfacen. Entonces ahora la pregunta es, ¿existirá el neutro multiplicativo? Y aquí pónganlo por favor, signos de interrogación. Si yo tomo un elemento cualquiera que le llamaré X y lo opero con este elemento como especial que le llamamos neutro multiplicativo, de tal manera que no se altere. La pregunta es, ¿existirá este elemento o no? Aquí es pregunta, ¿eh? Entonces, pues por ejemplo, uno agarra y dice, pues yo me acuerdo que el neutro multiplicativo en los números reales, pues era el uno. Pues voy a agarrar y voy a tratar de proponer al número uno. Esta propiedad 3 es diferente a las anteriores. Estas propiedades, la asociatividad y la conmutatividad, como que uno opera del lado izquierdo, uno opera del lado derecho y ve si son iguales y ya uno concluye si se cumple o no se cumple. La conmutatividad es lo mismo, uno opera del lado izquierdo, opera del lado derecho y verifica si son iguales o no. La propiedad del neutro multiplicativo es diferente porque uno no tiene que operar, bueno, sí tienes que operar para comprobar, pero la principal que se hace en el neutro multiplicativo es encontrarlo. En la propiedad de conmutatividad y asociatividad, repito, uno uno opera y compara. Aquí no, en el neutro multiplicativo y en el inverso tú buscas. Entonces vamos a son como los tips, ¿no? Asociativo y asociatividad y conmutatividad comparas. Y neutro multiplicativo e inverso tú buscas, ¿no? Debes encontrar los elementos especiales. Entonces, vamos a ver primero y se nos ocurre, no, ahorita no estoy buscando, ¿eh? O sea, supongamos que yo busqué de alguna manera y se me ocurre decir que el uno, porque yo sé que el uno sí funcionaba en la multiplicación que yo sé hacer. Entonces, si yo propongo al 1, pues lo que debe de pasar es que cuando haga la cuenta con el uno, con quien sea, pues no debe de alterarlo. Entonces, por ejemplo, si agarro al uno, como lo hicimos en el ejercicio de unos videos anteriores, veíamos que cuando agarrábamos al 10 y lo operábamos con el uno, pues sí lo alteraba. Y pues precisamente aquí se va a ver cómo lo altera, ¿no? O sea, el uno no va a servir para como saben, ¿no? Como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomamos a alguien arbitrario y voy a operarlo con el uno. No es necesario operarlo por ambos lados, si se fijan esto de aquí para acá es conmutatividad, porque ya vi que la conmutatividad se vale, entonces basta con que haga la cuenta de algún lado, porque como conmuta, pues va a ser lo mismo. Entonces, a ver, tomo a alguien arbitrario y agarro al uno. Entonces le hago la cuenta, que es sumar los elementos y sumar su multiplicación. Entonces x más uno más x, híjole, aquí me falló, disculpen. Aquí es x más x es 2x más uno. Entonces, pues falla. ¿Por qué falla? Porque resulta ser, aquí por favor pongan atención, disculpen, aquí es más uno, se me fue. Entonces, ¿por qué falla? Porque la propiedad dice que no debe de alterarlo. ¿Y qué dice? Dice que cuando tú operas un elemento con el uno, te regresa el doble más uno. Aquí es más uno, ¿eh? Y sí es cierto, fíjense, cuando opero a alguien con el uno, me regresa el doble más uno. El doble de 10 es 20, más uno, 21. Entonces, aquí cuando lo hacemos de manera general, uno puede deducir que va a regresar. Entonces aquí falta más uno, por favor. Entonces falla para que funcionara cuando yo lo opero con alguien, debería de dejarlo intacto, pero el uno no lo deja intacto, lo modifica. Entonces aquí es 2x más uno falla. Entonces ahora por arte de magia se me ocurre proponer el cero. Repito, el neutro multiplicativo se debe de proponer. ¿Ok? Entonces por arte de magia se me ocurre proponer el cero. Entonces voy a operar a alguien con el cero. Sumo y después sumo la multiplicación. Recuerden que estas cuentas son como las sabemos hacer. Entonces x por 0 es 0, más 0 es 0 y es x. Entonces, ¿qué significa? Significa que cuando operas a alguien con el 0, lo deja intacto. Entonces, nuestro neutro multiplicativo en este caso es el 0. El 0 es el que se comporta de tal manera que no altera las cosas cuando operas como te dicen que lo hagas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues resulta ser que el neutro multiplicativo es el cero.
Ahora la pregunta es, ¿de dónde se ocurre? Entonces uno puede decir, pues sí, porque tú ya me dijiste que el neutro multiplicativo se debe de proponer, se debe de buscar. ¿Cómo se busca? ¿Cómo se propone? Ah, pues de la siguiente manera es una opción. ¿Por qué se nos ocurre proponer este y después verificar que sí es cierto, que satisface, que no altera las cosas? Pues resulta ser que, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que un elemento más un elemento cualquiera más este elemento neutro multiplicativo se quede igual al elemento, es decir, que este sea como el especial, el que cuando lo operas con alguien que no te importa quién sea, no lo modifique. Entonces, lo que hacemos es que pues sustituimos del lado izquierdo. Si sustituimos del lado izquierdo, pues nos queda que la cuenta, ¿cómo se hace? La suma más la multiplicación de los dos elementos. Estoy sustituyendo lo que significa el lado izquierdo. Y eso quiero que deje igual a la x, que no la altere. Entonces, estas cuentas ya son cuentas que sabemos hacer. Paso restando o sumo de ambos lados el neutro, el inverso aditivo. Recuerden que estas cuentas ya son las usuales. Se cancela, se cancela. Del lado izquierdo factorizo el nm, sería nm por 1 más x igual a 0. Y entonces, ¿qué pasa? Para que esto sea cierto, lo de arriba es cierto y lo de arriba es cierto. Es decir, si yo quiero que un elemento especial lo opere con uno cualquiera y no lo altere, es equivalente a que pase lo de la segunda línea y es equivalente a lo que pase lo de la tercera línea. Pero resulta ser que para que la multiplicación de dos números me dé 0, pues o este es 0 o este es 0. No hay más. No puede haber dos números que en los números reales que multiplicados me den 0, si no es que uno es 0, el otro es 0 o ambos son ceros. Por lo tanto, para que esto sea cierto, solamente hay de dos sopas. Nm es 0 o 1 más x es igual a 0. Entonces resulta ser que para que esto sea cierto, el nm es igual a 0, que fue lo que propusimos aquí, y si es cierto, no altera las cosas, pero de manera equivalente pudo haber pasado que el arbitrario es menos 1. Entonces, a ver, ¿cómo podemos interpretar esto? Yo estaba buscando un elemento especial. Yo sé que esto siempre pasa cuando este es 0. Ya deducimos que ese es el neutro multiplicativo. Pero ahora yo quisiera saber qué concluyo de esta parte. ¿Ok? Entonces piénsenlo y espero sus comentarios a ver si a alguien se le ocurre. ¿Qué puedo concluir de esto? ¿Qué puedo abstraer de esta idea? ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, esta es la manera en cómo se ocurre el NM. ¿Ok? Rápidamente voy a exponer esto. Si hay dudas, pues no duden en preguntarme, ¿no? Disculpen la redundancia. Si hay dudas, con confianza pregunten. Entonces, a ver, vamos ahora con el inverso. Ahora es la misma idea. ¿Qué es el inverso? Debe de ser un elemento que un elemento cualquiera tiene su inverso. Es decir, ¿cómo sé que es su inverso? Porque cuando hay, híjole, aquí le puse más es por, disculpen. Cuando los multiplico me debe dar el neutro multiplicativo. Entonces ya no lo voy a proponer arbitrariamente, sino lo voy a buscar. ¿Cómo lo busco? ¿Qué quiero? Aquí es por, disculpen. Yo quiero que un elemento más su inverso me dé el neutro multiplicativo, pero recuerden que para esta cuenta el neutro multiplicativo no es el 1, es el 0. Entonces la pregunta es, dado un elemento, ¿quién es este elemento que le pongo doble prima de tal manera que me dé el neutro multiplicativo? Pero el neutro multiplicativo es 0. Entonces sería la suma de estos dos elementos más la multiplicación, porque sé que así se hace esta cuenta. Aquí disculpen, es el por, es la que estamos manejando todo el tiempo. Y debe ser igual a 0. Este está sumando, pasa restando. Recuerden que estas cuentas ya son las que conocemos. Está sumando, pasa restando. Y de aquí puedo factorizar el x doble prima. Y este que está aquí lo pasamos dividiendo. Entonces factorizo y paso dividiendo. Entonces resulta ser que si yo quiero agarrar a alguien y operarlo con su inverso, resulta ser que el inverso debe tener esta estructura. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el inverso multiplicativo del 5 con la cuenta como nos la definieron? Pues lo sustituyo. Si yo tengo que x es igual a 5, entonces su inverso multiplicativo es menos 5 entre 1 más 5, que sería 6. Entonces voy a comprobar que la operación, como me dijeron que se hace entre estos dos elementos,
me da 0, porque así yo lo construí, así yo lo forcé. Dado un elemento, yo puedo construir su inverso multiplicativo. Lo opero de manera rápida. Entonces sería 5 por este que yo, según he encontrado su inverso multiplicativo, sería 5, sumo los elementos y luego después sumamos su multiplicación. Entonces sería, ¿quién sería? Sería 5 por menos 5 sextos. Entonces recuerden cómo se hace la cuenta. Sumamos los dos elementos y luego sumamos la multiplicación. Hacemos el quebrado, es 6, común denominador es 6, 6 entre 1 a 6, 5, 30, más por menos menos, 6 entre 6 a 1 por 5, 5, más por menos menos, 5 por 5, 25 sextos, 30 menos 5, 25 sextos, menos 25 sextos es 0. Por lo tanto, resulta ser que los elementos que en los números reales que se operan con la cuenta esta rara, resulta ser que si quiero construir su inverso multiplicativo, el inverso multiplicativo con esta cuenta rara se debe de construir así. Pero resulta ser que la reglita, así bien rara, la reglita que nos dice, la reglita nos dice algo importante. Debe de ser para todos los elementos que no sean neutro de la suma. Entonces debe ser para todos los elementos que no sean neutros de la suma. Entonces aquí hay que ponernos a pensar un poquito. ¿A qué me refiero con ponernos a pensar un poquito? A ver, yo debo de poder construir este elemento para todos los que no sean el neutro de la suma. Pues me dejo de preocupar tantito, porque no me dieron la suma. No me definieron dos cuentas, nada más me definieron la multiplicación. Entonces no me preocupo por quién es el neutro de la suma, ni sé. Tendrían que haberme dicho quién era la suma, pero no me dijeron. Entonces no me preocupo por eso. Pero lo que sí dice es que debo de encontrarlo para todos los elementos, que no sean el neutro de la suma, pero como no conozco a la suma, pues no sé quién es el neutro. Si me dieran la suma tendría que buscar el neutro. Entonces me dejo de preocupar por el neutro. Entonces este elemento lo tendría que yo poder construir para todos los elementos. Pero resulta ser que no lo podemos construir para todos los elementos. Por lo tanto, esto es carita triste, no se cumple la existencia del inverso. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir para todos la construcción, pero no lo puedo hacer para todos. ¿Qué pasa si x es menos 1? Si x es menos 1, queda 1 más menos 1 y esto es 0. Recuerden que las cuentas que están del lado derecho son cuentas que sabemos hacer. Y en matemáticas, en números reales, hay dos cuentas prohibidas, que es la división entre 0 y la raíz par de números negativos. Entonces, si x vale menos 1, el denominador se indetermina y no se puede calcular. Entonces, por ese simple hecho, no se cumple el inverso, porque el inverso tiene que ser capaz de construirse para todos, pero el inverso no se puede construir el inverso del menos 1. Es decir, no hay ningún elemento que cuando tú lo asumes menos 1 te dé 0. No hay ningún elemento. No puedo construirlo si la cuenta hubiera sido así definida. Si el menos 1 no, hipotéticamente, si el menos 1 no fuera un número real, pues resulta ser que yo sí podría construirlo para todos los elementos. El menos 1 es el que hace que la cuenta se indetermine. Por lo tanto, el elemento inverso no existe. Entonces, conclusión, con la operación definida se cumple asociatividad, conmutatividad y neutro multiplicativo. El inverso no se cumple. Esa era la respuesta en el foro. Ok, entonces